¿Alguna vez te has detenido a pensar dónde termina nuestro hogar? Más allá de Marte, Júpiter y Saturno, donde la luz del Sol se debilita hasta volverse un susurro, empieza una región que la ciencia llama el espacio interestelar. Un océano oscuro, helado y silencioso, que separa a nuestro sistema solar de los miles de soles que pueblan la galaxia. Hasta hoy, solo 2 visitantes habían venido desde allí: Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Pero ahora, un nuevo viajero se aproxima. Un fragmento de otro sistema estelar, una reliquia que ha cruzado millones de kilómetros de vacío para aparecer justo aquí, en nuestros telescopios. Su nombre es 3i Atlas y podría revelarnos algo que ningún ser humano ha visto jamás: cómo se ven los mensajes del universo cuando llegan desde las estrellas. Durante miles de años, la humanidad ha levantado la vista hacia el cielo, convencida de que nuestro sistema solar era un refugio aislado, una burbuja de luz y gravedad perdida en medio del vacío. Pero en los últimos años, ese silencio se ha roto. El universo ha comenzado a enviarnos visitantes. Hasta hoy, solo 2 objetos interestelares confirmados habían cruzado el abismo que separa el reino del Sol del frío espacio entre las estrellas. El primero fue uno Ribuabarra-Oumuamua, descubierto el 19 de octubre de 2017 por el telescopio Pan-STARRS 1 en Hawái. Se desplazaba a más de 87 kilómetros por segundo, siguiendo una trayectoria hiperbólica, una curva tan abierta que solo podía significar una cosa: venía de fuera de nuestro sistema solar. Su forma alargada, su brillo variable y la ausencia de una cola visible confundieron incluso a los más experimentados astrónomos. Era un cuerpo que no encajaba en ninguna categoría. Algunos lo llamaron asteroide, otros cometa, y unos pocos se atrevieron a pensar que podía ser algo más. Una sonda, quizás, enviada por otra civilización. 2 años después, en 2019, otro visitante atravesó el mismo umbral, 2i-Borisov. Fue descubierto por un astrónomo aficionado, Gennady Borisov, desde su propio observatorio en Crimea. A diferencia de Oumuamua, este objeto sí mostraba una coma activa y una cola visible, compuesta por agua, monóxido de carbono y polvo. Era, sin lugar a dudas, un cometa interestelar, el primero que podíamos estudiar con certeza. Su velocidad de entrada era de 32 kilómetros por segundo, y su órbita, con una excentricidad de 3,35, confirmaba su naturaleza forastera. Oumuamua fue el enigma, Borisov la confirmación. 2 mensajeros del vacío, 2 fragmentos de mundos lejanos, 2 pruebas directas de que no estamos aislados, sino que vivimos atravesados constantemente por fragmentos de otras estrellas. Y justo cuando el cielo parecía volver a guardar silencio, cuando creímos que el universo nos había dado un respiro, una nueva señal apareció en los registros del proyecto Atlas, el sistema de detección temprana de la NASA. Era un punto diminuto, casi invisible, moviéndose lentamente en una región donde no debería haber nada, una débil traza de luz, perdida entre millones de estrellas. Pero en ese instante, la humanidad volvió a presenciar lo imposible, el nacimiento de una nueva historia. La historia del tercer visitante interestelar conocido. El universo sigue enviándonos mensajes y apenas comenzamos a escucharlos. Suscríbete y acompáñame en esta travesía entre estrellas, donde cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Su nombre, 3i Atlas, descubierto por cazadores de asteroides, fue detectado el 1 de julio de 2025 por el proyecto ATLAS, Asteroid Terrestrial Impact, Last Alert System, una red de telescopios diseñada originalmente para detectar objetos peligrosos para la Tierra.
Nadie imaginó que acabaría descubriendo un visitante de otra estrella. El tercer viajero interestelar jamás detectado por la humanidad, y hasta ahora el más rápido de todos. Un cometa que se desplaza a más de 58 kilómetros por segundo. A esa velocidad, en un solo segundo, recorre la distancia de 580 campos de fútbol. En una hora podría viajar de la Tierra a la Luna y en apenas un día cruzar el espacio que separa al Sol de Júpiter. Esa velocidad no es casualidad. Es la firma de su origen, el rastro de una historia que comenzó lejos de aquí. 3i Atlas no nació bajo nuestro Sol. Proviene de otro sistema estelar, quizás a miles de años luz, donde fue expulsado por la gravedad de planetas gigantes, tras una colisión o una inestabilidad orbital que lo lanzó al vacío. Desde entonces ha viajado en soledad, navegando entre estrellas apagadas, polvo cósmico y radiación interestelar, como una botella lanzada al mar del cosmos, portando dentro de sí la historia de un mundo que ya no existe. Si este viaje por el universo te está despertando la curiosidad, suscríbete y acompáñame en cada nuevo hallazgo. Porque aquí, la ciencia no solo se explica, se vive. Su órbita hiperbólica lo delata. Ha entrado en el sistema solar desde la constelación de Sagitario, viajando a una velocidad suficiente para escapar de la gravedad del Sol. Se acercará a su punto más próximo, el perihelio, el 30 de octubre de 2025, a una unidad y 4 décimas astronómicas, un poco más allá de la órbita de Marte. Después de eso, volverá a perderse entre las estrellas, emprendiendo un viaje del que no regresará jamás. Los astrónomos están fascinados. Nunca habíamos visto un objeto interestelar tan brillante, tan activo y tan grande. Su núcleo, según las estimaciones fotométricas, mide cerca de 10 kilómetros de diámetro, y su cola se extiende por más de 25.000 kilómetros. Una estela visible, incluso desde telescopios terrestres medianos. Su superficie tiene un tono rojizo, característico de los cuerpos ricos en compuestos orgánicos complejos, moléculas formadas en entornos fríos y ricos en carbono, muy lejos del calor abrasador de cualquier estrella. En otras palabras, 3i Atlas es una cápsula del tiempo cósmica, una muestra intacta de los materiales primordiales con los que se formaron planetas en otros sistemas solares. Mientras lo observamos, estamos mirando el pasado de otra estrella, una huella física de un sistema solar que vivió, evolucionó y desapareció millones de años antes de que la humanidad existiera. A diferencia de Oumuamua, que desconcertó por su forma alargada y su falta de cola, 3i Atlas muestra un comportamiento claramente cometario. Se sublima al contacto con la radiación solar, libera gas y polvo, y deja tras de sí un rastro visible. Y a diferencia de Borisov, que fue pequeño y de vida breve, Atelas es más masivo, más brillante y mucho más veloz. Un auténtico laboratorio natural que permitirá a los astrónomos probar teorías sobre la formación planetaria en otros sistemas estelares. En él podrían hallarse las respuestas a preguntas que persiguen a la ciencia desde hace siglos. ¿Es común la vida en el universo? ¿Se repiten los mismos ingredientes y procesos que dieron origen a la Tierra? Cada segundo cuenta, cada imagen capturada, cada espectro analizado. Es una oportunidad única de mirar más allá de nuestras fronteras, de descifrar las conexiones invisibles que unen a las estrellas. Porque 3i Atlas no solo viaja entre los sistemas estelares, trae consigo fragmentos del pasado de otro sol. Y en esos fragmentos podría estar la historia de cómo el universo se repite a sí mismo, una y otra vez, transformando polvo y hielo en planetas, planetas en vida y vida en conciencia. Cada semana analizamos los descubrimientos que están redefiniendo nuestra visión del cosmos.
Suscríbete y sé parte de esta comunidad de exploradores del universo, donde los datos se convierten en historias y las historias en conocimiento. Ningún otro visitante interestelar había despertado tanto entusiasmo entre los astrónomos. Y no es para menos. 3i Atlas es, al mismo tiempo, un misterio y una oportunidad irrepetible. Es el tercer objeto interestelar confirmado por la ciencia moderna, pero el primero que podremos estudiar con una red global de instrumentos capaces de observarlo simultáneamente desde la Tierra y el espacio. Durante su aproximación al Sol, prevista para el 30 de octubre de 2025, los científicos vigilarán cada cambio en su brillo, en su actividad y en su composición. El objetivo es tan simple como colosal: entender cómo se comporta un cometa que nació bajo otra estrella. Los principales actores ya están listos: el observatorio Las Cumbres, LCO, la red Atlas, el Pan-STARRS y, sobre todo, el telescopio espacial James Webb, que analizará su luz en los espectros visible, infrarrojo y ultravioleta. Cada longitud de onda será una pieza del rompecabezas, un color, una firma química, una pista sobre el lugar del que proviene. Si el Webb detecta moléculas como cianuro, CN, monóxido de carbono, CO, o amoníaco, NH3, podremos comparar su química con la de los cometas del sistema solar. Y si los resultados difieren, sabremos que los procesos de formación planetaria no son universales, sino diversos, moldeados por condiciones únicas en cada estrella. En otras palabras, 3i Atlas podría mostrarnos cómo se construyen los mundos más allá del Sol. Otra de las prioridades será medir su pérdida de masa y la evolución de su cola, que ya se extiende por más de 25.000 kilómetros. Esa estela no es solo una imagen hermosa. Está compuesta por partículas microscópicas, polvo, hielo, carbono amorfo, que conservan el registro térmico del cometa, la historia exacta de cuántas veces fue tocado por la luz de una estrella. Si su brillo aumenta al acercarse al Sol, confirmará que su superficie contiene hielos volátiles, como dióxido de carbono o metano, que se subliman con el calor. Pero si su brillo permanece estable, podría tratarse de un cuerpo más antiguo y rocoso, una reliquia endurecida por millones de años de radiación cósmica. El observatorio Las Cumbres también ha revelado un dato fascinante. 3i Atlas gira sobre su eje cada 29 horas, pero su curva de luz es casi plana, sin grandes variaciones. Eso sugiere un objeto inusualmente simétrico, quizá más esférico que Oumuamua, cuya forma alargada sigue siendo un enigma. Un cuerpo estable, rotando suavemente a través del vacío, como si hubiera sido moldeado por siglos de viaje interestelar. Entre septiembre y diciembre de 2025, 3i Atlas será visible desde telescopios terrestres antes de perderse tras el brillo del Sol. Durante esos meses, los equipos del JPL y la ESA intentarán algo nunca hecho con un objeto interestelar: una reconstrucción dinámica inversa, un modelo que rastrea su órbita hacia atrás en el tiempo para calcular de qué región de la galaxia fue expulsado. Los primeros cálculos sugieren que su trayectoria podría tener origen en la zona interior del brazo de Sagitario, una región rica en estrellas jóvenes y polvo molecular. Si esto se confirma, estaríamos observando materia nacida a miles de años luz de la Tierra. De comprobarse su composición rica en carbono, su alta velocidad y su trayectoria hiperbólica, 3i Atlas se convertiría en la evidencia más sólida de que los sistemas estelares intercambian materia entre sí, que los cometas, el polvo y los fragmentos planetarios no pertenecen a un solo sol, sino al universo entero. Cada uno de ellos es una semilla cósmica, viajando de estrella en estrella, llevando consigo los ingredientes básicos de la vida: agua, carbono, nitrógeno,
y posibilidad. Eso es lo que hace único a 3i Atlas, no solo su velocidad, su brillo o su tamaño, sino lo que representa, una conexión viva entre los mundos. Un recordatorio de que el universo no es un lugar quieto, sino un vasto océano en movimiento, donde las estrellas, los planetas y los cometas se cruzan y se tocan, como mensajes perdidos que viajan a través del tiempo buscando ser comprendidos. El universo no está allá afuera, está dentro de nosotros. Si compartes esta forma de ver la ciencia con asombro y profundidad, suscríbete y forma parte de este viaje, donde la curiosidad humana es la fuerza que nos impulsa a seguir mirando hacia arriba. Cada uno de estos viajeros, Oumuamua, Borisov y ahora 3i Atlas, ha llegado desde regiones del espacio donde ni siquiera la luz del sol puede imponerse. Zonas donde el calor muere, el tiempo se dilata y la oscuridad domina sin resistencia. Son mensajeros del más allá, fragmentos expulsados de sistemas estelares que alguna vez tuvieron sus propios planetas, sus propias lunas y, quizás, su propia forma de vida. Oumuamua fue el primero. Detectado en 2017 por el telescopio Pan-STARRS en Hawái, apareció en nuestros cielos como un visitante enigmático, un cuerpo alargado, sin cola, que aceleraba como un cometa pero sin mostrar ningún signo de actividad. Su origen sigue siendo un enigma. Algunos lo consideraron un fragmento de un planeta destruido, otros una rareza natural moldeada por fuerzas de marea, y unos pocos incluso una posible estructura artificial. Lo cierto es que Oumuamua cambió para siempre nuestra comprensión del cosmos. Nos recordó que el universo no se ajusta a nuestras expectativas. Luego llegó Borisov, en 2019, descubierto por un astrónomo aficionado desde Crimea. Esta vez no había dudas, era un cometa activo, con una cola visible y un corazón helado, formado bajo la luz de otra estrella. Los análisis revelaron proporciones anómalas de monóxido de carbono, muy superiores a las de los cometas del sistema solar, lo que sugiere que Borisov se originó en un entorno extremadamente frío, quizás cerca de una enana roja o en los márgenes congelados de otro sistema. Fue, por primera vez, la confirmación tangible de que los mecanismos que dieron forma a nuestro propio sistema solar también operan en otros rincones de la galaxia. Y ahora, 3i Atlas, el tercero en esta breve pero trascendental lista de viajeros interestelares, un cuerpo activo como Borisov, pero tan veloz y masivo como Oumuamua. Una combinación improbable, una paradoja hecha cometa, formado bajo un sol ajeno, viajando a 58 kilómetros por segundo, y lo bastante grande unos 10 kilómetros de diámetro, como para sobrevivir a un viaje de millones de años a través del vacío galáctico. Es, literalmente, un puente entre mundos. Un experimento natural que el cosmos ha puesto frente a nosotros para mostrarnos que la frontera entre lo conocido y lo desconocido es más delgada de lo que imaginamos. Cada visitante interestelar es una oportunidad irrepetible, una ventana efímera que se abre por unos meses y luego desaparece. Nunca vuelven, nunca repiten su ruta, solo cruzan, dejan una huella luminosa en nuestros sensores y siguen su camino hacia el infinito. Pero en ese breve encuentro nos dejan algo más que cifras o gráficos, nos dejan preguntas y, con ellas, el reflejo más puro de nuestra curiosidad. Porque todo lo que somos la vida, la materia, la conciencia, proviene del mismo ciclo que trajo a estos viajeros hasta aquí. El carbono de nuestras células, el hierro en nuestra sangre, el silicio en la arena que pisamos, todo fue forjado en los núcleos de estrellas que ya no existen. Y esos elementos, dispersos por explosiones, viajaron por la galaxia, unidos en cometas, meteoritos y polvo estelar.
hasta formar mundos como el nuestro. Quizá 3I Atlas sea solo otro capítulo de esa historia eterna. Una partícula del pasado remoto de otra estrella, una cápsula de tiempo interestelar que, por un instante fugaz, decidió cruzar frente a la nuestra. Y, al observarlo, no solo estudiamos su trayectoria, estudiamos la nuestra. Porque cada vez que un viajero interestelar atraviesa nuestro cielo, no solo estamos mirando un cuerpo extraño, sino un espejo cósmico, un reflejo hecho de los mismos elementos, forjado en los mismos fuegos estelares. Al final, somos polvo de estrellas viajando en sentido contrario. Ellos vienen hacia nosotros. Nosotros los observamos irse. Dos rutas opuestas, tejidas con la misma materia, que se cruzan brevemente en el río infinito del tiempo. 3I Atlas pasará, y tal vez no volvamos a ver otro visitante como él en décadas. Pero cada observación, cada imagen, será un recordatorio de algo más grande, que el universo no está quieto, que todo se mueve, todo se transforma, y que aunque parezca inconmensurable, todo de alguna forma está conectado. 5 factores que hacen al 3I Atlas único entre los visitantes del espacio. Sus compuestos orgánicos podrían ser prebióticos. El color rojizo y su reflectividad sugieren la presencia de tolinas, moléculas orgánicas complejas que se forman por la acción de radiación ultravioleta sobre el metano y el nitrógeno. Estas mismas sustancias están presentes en Titán y Plutón y son consideradas precursoras químicas de la vida. Podría contener agua más antigua que la de la Tierra. Los astrónomos sospechan que los hielos de 3I Atlas se formaron en una nube interestelar anterior al nacimiento del Sol. Su análisis podría revelar la composición isotópica original del hidrógeno que dio origen a los océanos terrestres. Podría perder masa al pasar cerca del Sol. Los modelos térmicos predicen que al acercarse a 1.4 UA, la radiación solar podría provocar la fragmentación parcial del cometa, liberando material interestelar que podría ser observado por el JWST o el VLT, Very Large Telescope. Si esto ocurre, sería la primera desintegración documentada de un objeto interestelar. Se mueve en una dirección contraria a la mayoría de los planetas, a diferencia de los planetas y cometas regulares que giran alrededor del Sol en sentido antihorario. 3I Atlas entra en dirección retrógrada, como si viniera a contracorriente del flujo solar. Esto refuerza su naturaleza extraterrestre y no gravitacionalmente ligada a nuestro sistema. Su órbita no puede ser reproducida por ningún modelo conocido. Las simulaciones del JPL Horizons muestran que su trayectoria es tan abierta que ninguna fuerza gravitatoria del sistema solar puede volver a capturarlo. Esto confirma que su viaje empezó más allá del Sol y terminará también allí, en el vacío interestelar. El universo está vivo, no en el sentido biológico, sino en su dinámica constante. Cada partícula, cada átomo, cada cometa interestelar forma parte de un tejido en movimiento, regido por leyes invisibles pero universales. Nada está quieto, ni las estrellas, ni los planetas, ni nosotros. Los mundos nacen, mueren y se reciclan. Sus restos viajan durante millones de años por la galaxia hasta encontrarse con otros sistemas, como el nuestro. 3I Atlas es una muestra tangible de ese ciclo cósmico. Materia de otro sol cruzando nuestra frontera. Una evidencia directa de que los sistemas estelares intercambian materia y que los elementos que componen la vida, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, no pertenecen a una sola estrella, sino al universo entero. Estudiar este visitante es estudiar el pasado de otras estrellas y al mismo tiempo el futuro del nuestro. Cada observación, cada dato,
nos acerca un poco más a comprender cómo se forman los mundos y cómo en esa danza de gravedad y tiempo surge la posibilidad de la vida. Suscríbete y acompáñame en el próximo viaje, porque cada nueva detección, cada descubrimiento, es una oportunidad para mirar más allá de los límites del sistema solar y entender que en el fondo somos parte del mismo experimento cósmico. Allá afuera, entre las estrellas, la ciencia no solo observa, escucha los mensajes del universo uno, a la velocidad de la luz. El universo está vivo, en movimiento constante, y cada descubrimiento nos conecta un poco más con su grandeza. Suscríbete y acompáñame en el próximo viaje, porque allá afuera, entre las estrellas, siempre hay algo nuevo esperándonos.